Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Lindsay Calzajara. Buenas noches, Juárez. Y Juárez Castillo, aquí para ustedes esta noche, para seguir comentando para ustedes todos los acontecimientos importantes que se están sucediendo en el acontecer político, institucional y electoral del país, que como dicen y decimos mucho, remedando a los corresponsales de guerra, la situación está muy fluida. Está tan fluida que lo que hay es una hemorragia incontenible de seguidores, de dirigentes importantes, de valiosos dirigentes, diríamos del centro, el núcleo frontal del cuerpo de dirigentes medios, altos y de la base del Partido de la Liberación, del ex Partido de la Liberación Dominicana, que otrora fuera el partido de Juan Bosch. Ya es incontenible. En la tarde de hoy se produjo la renuncia motivada de Ángel Crespo, que fue Manuel Crespo, que fue incluso candidato a la presidencia de la República, con mucho arraigo en ese partido, con muchas estructuras de dirigentes importantes, que dio el paso hoy, y creo que tenemos las imágenes de la noticia de Crespo, de la renuncia, que la vamos a compartir con ustedes ahora. De dirección se van a diseminar por todo el país para hablar con los PLDistas, para recomponer el PLD. Significa que la salida de Leonel Fernández de esta organización ha hecho un hoyo importante en el PLD. Miren, ustedes lo han podido observar, hay una estampida masiva de todos los dirigentes a nivel nacional, tanto en el Comité Central, tanto en las direcciones, el Comité Político, el Comité Central, las secretarías del partido, prácticamente se quedaron acéfalas todas, las instancias más importantes del partido también, las direcciones provinciales, las direcciones municipales y las seccionales. En el día de hoy hubo también una rueda de prensa donde solamente en Nueva York aproximadamente más de 400, casi 500 presidentes de comités de base con todo su equipo renunciaban y pasaban a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Y en los próximos días seguirán renunciando. El PLD, la sigla, será un cascarón vacío. Y lamentablemente los hombres y mujeres que somos los que hemos trabajado y trabajamos en este partido, nos fuimos de ese partido. El comité político está lleno de vagos y desaprófitos. No le cabe otro término, que han vivido la vida entera del trabajo de todos los militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso llegó sencillamente a su final. Llegó a su final. Yo no sé cómo van a hacer, y qué bueno que salgan a trabajar, porque lo que menos han hecho los miembros del comité político, en los tantos años que tienen, inamovibles, con una dictadura férrea que se le acabó, llegó a su final. Lo que menos han hecho es trabajar. Ni políticamente, ni siquiera en términos personales, no pueden justificar de qué viven. Líder, lo apoyamos en lo que sea, usted olvídese de eso. Bueno, ¿qué le digo? Mire, yo no quisiera seguir hablando ni evaluando lo que queda ahí del PLD, o de lo que se llamó, quien en vida fue el Partido de la Liberación Dominicana. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Ustedes vieron la descripción que Manuel hace de toda la estratificación dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana. Se ha quedado prácticamente sin secretarías funcionales. Las seccionales del exterior
ha sido una renuncia masiva. Incluso hoy en la mañana salió la información de que 462 dirigentes, creo que tenemos la información de 462 dirigentes, renuncian 462 presidentes de comité de base del PLD en los Estados Unidos. Fue una información de esta tarde. Sí. Es solamente en un área de los Estados Unidos se está produciendo un éxodo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, siguiendo el mensaje, siguiendo el ejemplo y siguiendo la decisión que tuvo que ser muy dolorosa, pero finalmente fue justiciera, del doctor Leonel Fernández Reina. El partido de Juan Bosch, y lo dijo con mucho dolor, no existe. La estrella se ha eclipsado. Y ese mensaje y ese sentimiento lo tienen todos los dirigentes de los importantes. Así lo sienten, porque así lo sienten. Fíjense, y lo viven como también. lo describió Manuel, intermedios, de base, de provinciales, municipales. No es una sola área, es para abajo que va. Por eso que nosotros ahora le decimos, con dolor, pero muy adecuadamente, el PLD cascarón, porque se van a quedar prácticamente con un cascarón. Sí, fíjate, Juárez, y este desprendimiento importante que está sufriendo el Partido de la Liberación Dominicana se veía venir tras la renuncia del líder de esa organización política. ¿Desde hace cuánto tiempo Leonel Fernández no representaba a ese partido? Leonel, después del fallecimiento de Bosch, queda al mando. Era la cabeza de esa organización política. Pese a que el gobernante de turno, Danilo Medina, quería de algún modo arrebatar, como dicen por ahí, llevarse esto de encuentro, solo lo logró hacer ¿con quién? Con sus empleados del comité político. Así es. Y los del comité central, los que estaban de parte del presidente Danilo Medina, era a base de billete, de papeleta, no por convicción. No porque a él se le sigue por una idea, por unos ideales, por una causa. ¿Cuál es la causa que representa el presidente de la República? Bueno, usted se pone a buscar, a hurgar en su cerebro y usted no va a encontrar nada, porque el gangsterismo, como tú le dices, es lo que prima allí. O sea, es una organización donde para ellos alzarse con algún tipo de victoria tienen que apelar al fraude. No lo pueden lograr por la vía expedita, por la vía transparente, porque no cuentan con el apoyo real ni de los PLDistas ni del pueblo dominicano. Entonces, los PLDistas no se pueden sentir, los verdaderos PLDistas no se sienten identificados con ese liderazgo, entre comillas, que quiere ejercer Danilo Medina y que se ha obstinado con lograr eso dentro de su organización. Hasta el momento, bueno, miren lo que está recibiendo, que, bueno, lo que se veía venir, el desprendimiento de más en más de los verdaderos PLDistas que se formaron en esa organización política, que entraron a organizarse por un círculo de estudio. Así es. Y ese círculo de estudio lo que hacía era que lo concientizaba, que los formaba. Y de allí en adelante una serie de trabajos a los que ellos disciplinadamente se sometían, con el propósito de ¿qué? De crear toda una cultura, un hábito de método, de cómo trabajar de manera metodológica en la implementación de cualquier tipo de trabajo para tener unos resultados determinados. Todo eso desapareció del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces es lógico que estas embestidas que está sufriendo el gobierno se den y van a venir más, mucho más. Cierto, porque es que se ha perdido la mística, señores. Los núcleos sociales, para poder operar como tal, en un momento determinado, tienen que aferrarse a ciertas pautas, a ciertas normas, a ciertos principios. Y los partidos políticos no escapan a esas reglas. Tan pronto se sacan esos principios, esas normas de respeto común, se pierde la cohesión, porque es natural. Ningún conglomerado va a permitir impunemente que venga un señor que se cree Dios a decir todo soy yo, y yo, y yo, y yo, y yo, que ni más ni menos,
estoy por arriba de la Constitución, estoy por arriba de la ley, estoy por arriba del partido, estoy por arriba de mi grupo, y una especie como de faraón. Nadie se lo va a permitir. Por eso es que le han dejado vacío ese cascarón, lo que antes fue un partido organizado, como tú describes. Señores, en el PLD se subía de posición a base de estudios, y yo recuerdo a esa gente en los semáforos cuando al principio estaban luchando por constituirse como partido, habían salido de la crisis del PRD y empezaron con cajitas de Kleenex moraditas y una bandera en el hombro en los semáforos. Gente de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, pero de ahí se iban a un círculo de estudio a estudiar teoría política. Y por eso cuando llega el PLD al poder en el 96, ese primer gobierno del PLD fue una especie de cambio radical en el comportamiento político en un momento determinado de la historia nuestra. Esa es la pura verdad. Se pierde el poder en el 2000 porque lamentablemente llevamos un candidato que Hipólito Mejía, oigan bien, Hipólito ya le llevaba 22 puntos cuando entramos nosotros en la campaña. 22 puntos. Entonces no había manera, se pierde el poder ahí. Pero ¿qué sucede? Cuando ya no hay razón para poder estar conviviendo. Porque usted está en un sitio cuando se le respeta. Cuando usted firma un pacto, por ejemplo, usted lo menos que puede esperar es que el pacto que se firmó se cumpla. Cuando se respeta la Constitución, usted no puede esperar que ahí vengan a decir, mire, vamos a echar la Constitución al zafacón y vamos a hacerlo sobornando legisladores y vamos a mandar a la guardia. ¿Y qué es eso? Eso es propio de una organización gangsteril, no de un partido político. Entonces, lamentablemente, el gangsterismo se ha ido apoderando de lo que antes era el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso decíamos ayer la vinculación que existe entre ese mega caso de corrupción de Odebrecht, que es continentalmente el más grande de toda la historia de Latinoamérica. Ahí están ya mandando las personas más sindicadas. Uno que fue sindicado por el propio gobierno, que luego lo liberó. Lo liberó provisionalmente, que lo ponen presidente de esa organización. Y el otro que lo quieren hacer presidente de la República, de cara nada más. Es decir, que lo que tiene el país de frente y el ex Partido de la Liberación Dominicana a lo interno, es una catástrofe. ¿Por qué? Porque estamos tratando de un grupo de imponer métodos delincuenciales en el manejo de la política dominicana. Delincuenciales. Entonces, pues gente que no quiere asociarse a ese proceso, tienen todo el derecho de hacer como ayer hizo César Pina Toribio, con la carta que le comentamos a ustedes, hoy hace Manuel Crespo con todo su equipo, que es todo el equipo a nivel nacional. Incluso César Pina, para ser más consistente con lo que dijo ayer, creo que tenemos la información, hoy remitió su carta de renuncia a su cargo de embajador también. Un excelente embajador de la República Dominicana en Argentina. Sí, porque César ha sido una persona que donde quiera que ha ido ha distinguido su hoja de servicios de una forma acrisolada. En Argentina no fue la excepción. César le envía una comunicación al presidente de la República en cuyo párrafo penúltimo dice: no es posible ignorar la situación actual que estamos atravesando, la cual me obliga a reflexionar y a asumir posiciones sobre la base de mis convicciones y principios. Claro que sí, ese es el tesoro de todo hombre honrado, de todo hombre leal, sus convicciones y principios. ¿Cómo se va a dejar arrebañar con un comité político que ha sido compuesto con servidores, para decirlo más elocuentemente, servidores inmediatos del César político que quiere tiranizar al PLD o que lo ha querido tiranizar y quiere tiranizar a la República Dominicana? Jamás en la vida. Por eso le han dejado su cascarón vacío. Sí. Y eso es algo muy grave porque es en el momento donde ellos quieren presentar la idea de que luego de salir o luego de implementar el fraude descomunal que hicieron, tratar de vender la idea. Fíjate que ni siquiera han celebrado
fue la victoria más rara del mundo, entre comillas, porque es la única victoria que no se ha salido a celebrar a la calle. No se atreven. No se atreven, porque ellos saben bien que se robaron las primarias, textualmente. Que Camacho le va a quedar chiquito. Seguro, Ese es el problema, por eso pero no ahora han dicho por ahí, Lindsay, que el remedio ante la hemorragia que hay en todo el país es, ayer lo decidieron y que en una reunión del comité político, dice que mandar a miembros del comité político al interior del país. Sí. Incluso personas del equipo de campaña del doctor Fernández que comentábamos esa noticia, dice que sería el mejor favor que nos harían. Porque esos miembros del comité político, con excepción de 3 o 4 que se pueden contar con el dedo de la mano, no pueden ir a los comités intermedios, ni pueden ir a las bases de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en todo el país a decir nada. Al revés, lo que vayan a decir va a ser contrario. ¿Por qué? Porque tienen siglos que no le ven la cara a la base ni a la dirigencia, porque se encumbraron en una forma tal y se endiosaron en una forma tal que son extraños. En consecuencia, la labor que van a hacer de difusión de una mala política, es decir, de una animadversión, a quien le va a convenir precisamente es al sector la fuerza del pueblo. Tú sabes que así que a Gonzalo, le podemos mandar vehículos especiales con mucha gasolina. Mira, para que vayan a los locales. No, porque cada vez que lleguen a un local, esa gente va para la fuerza del pueblo, pero el 90% se va para la fuerza del pueblo. Que, imagínate Temo tocando el hombre de Odebrecht, porque mira, tocando puertas en una base que está olvidada desde hace 7 años. Mira, una forma vulgar. Ellos lo que hicieron en la campaña para las primarias es lo que están repitiendo ahora. Pero resulta que el penco ni siquiera lo conocen por su nombre y mucha gente lo confunde y le dice que es Rolando. Rolando. Entonces, Rolando, ¿cómo que se llama Rolando? Entonces, hay un PLDista por ahí que ya se fue a la fuerza del pueblo, pero cuando él estaba en el PLD, él le decía, no, porque es Rolando. Dice, no. ¿Quién es Rolando? No, Rolando, el candidato. Ah, sí, Rolando. Y lo dejaba. Dice Lizzy, yo la dejaba a la gente porque ni siquiera lo conocían por su nombre, porque es una cosa extraña para el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, en el caso de él no puede mandar a ninguno de los nuevos, porque los mismos no, porque entonces Rolando, si no el penco. Entonces, a veces, esa gente... Hay a veces que le decían González. González. No, sí, y Rolando también. González era. González, pero también Rolando. Te digo que hasta en un programa de radio. Porque la persona pela por el nombre que tenga más cercano. Si no lo conoce... Si no lo conoce, y esto no lo decimos, señores, no lo decimos para divertirnos. No, pero es que es la verdad. Es que lamentablemente usted no puede fabricar un candidato y mucho menos fabricar un presidente. Eso es un fraude. Entonces, usted agarrar a una persona que no es realmente el candidato, sino que está cumpliendo una labor ahí. La misma que estaba cumpliendo cuando se estaba tratando de violar la Constitución en el Congreso. Esa es la mismita. El jefe de ese proceso era el actual candidato. Sí. Usted no lo puede querer fabricar como candidato y mucho menos como presidente, porque llegará un momento donde incluso le va a meter un estrés adicional a él mismo, porque eso es jugar un rol que no se tiene. Cuando se habla con un candidato, el candidato se supone que debe de tener sus ideas, sus proyectos, su libertad de acción. Calcula tú que el día que lo van a proclamar le dicen, usted no va a hablar, usted se calla. ¿Por qué? Porque usted no sabe del PLD. Dijo usted no conoce la historia Señores, del PLD. Ustedes saben lo que es el bochorno para un candidato que acaba de ganar con un atraco digital, ganar entre comillas, que le digan, usted no va a hablar. Eso es un síntoma. ¿Qué significa? Primero, que no es el candidato, realmente. En consecuencia, poco importaba lo que fuera a decir. El que es el candidato es el que habló. Y segundo, que no tienen la más mínima confianza en lo que pueda decir, porque puede hacerle daño al mismo. Entonces, señores, con eso es que ellos van a salir y que a tocar puertas a la dirigencia
de un PLD herido, que ya es un cascarón por la hemorragia de dirigentes que se van, y que llevándole a esa gente del comité político que se quedó arrebañada ahí, a hacerle el juego a ese testaferrato de candidato que el presidente Medina quería meter ahí. Es que por Dios. El tema no es ni siquiera... Se van a hacer la contracampaña. ¿Cuál es la parte para mí más dolorosa y la parte más dañina de ese proyecto que encabeza el presidente de la República, Danilo Medina? Tú señalas que hay una serie de funcionarios que lo han mandado para las provincias a promover al penco. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Dice que para convencer a la gente que no se vaya. Sí, pero también tú hablas de que, bueno, van a encontrar los locales vacíos porque esa dirigencia no va a aparecer. Y si no, estaban vacíos, cuando llegue ese comité político, se acaba de vaciar. Ellos tienen, en cada provincia, tienen su gente. Por ejemplo, en Santiago hay un miembro del comité político, o hay varios miembros del comité político. Ahí está Monchi, pero está Ventura Camejo. Y ellos tienen el deber de buscar gente. Pero ¿qué pasa? Que cuando la gente no cree en una idea y no sigue una causa, es a papeletazo limpio que hay que mantenerlos. O sea, señores, estamos hablando de que es una forma de degradar la política a los niveles más rastreros que ustedes se puedan imaginar. Los más perversos, los más asqueantes. Esa gente lo que está haciendo a la cabeza del presidente de la República es llevando a la política a la cualquierización, a lo más burdo de una práctica, de una ciencia que debería ser hermosísima. Por eso es que ustedes ven que no, bueno, van, levantan las banderas y la tienen, pero no hay entusiasmo, no hay júbilo, no hay celebración. Tú señalas y dices, bueno, pero ellos dijeron que él ganó digitalmente con un fraude y no se han atrevido a salir a celebrar, que no se atrevan, ¿por qué? Pero ellos sabían que no podían, porque lo de Camacho, yo te lo decía ahorita, Camacho le iba a quedar pequeño. Sí, porque la gente sabe lo que pasó aquí el 6 de octubre, pero los primeros que lo saben son ellos, que fueron los que hicieron el fraude. Por lo tanto, saben bien hasta dónde pueden llegar. Pero lo peor de todo es justamente eso que te acabo de decir, el cualquierizar la política y llevarla hasta esos niveles terribles de práctica indecorosa, sucia, perversa. Entonces es difícil poder llevar una competencia a un nivel, digamos que de respeto, decente, de respeto hacia el pueblo. Por eso yo creo, y se aprovechan de un pobre pueblo que todavía no termina de despertar. Y hoy que estaba en una de las provincias de este país, me di cuenta de eso. Todavía la gente de más en más lo va haciendo, pero todavía falta, y falta mucho. Y en los pueblos y en las provincias, por eso que ellos han decidido irse a las provincias, porque es más fácil ir y engañar por allá, engañar a 2 o 3, engatusar a 2 o 3, venderle los espejitos y cambiarle los espejitos por oro. Entonces, eso es la parte asqueante de esta práctica de gentes que no saben realmente competir bajo el entendido y bajo la base de la competencia transparente. Porque ven la política como un mercado. Es un mercado, es un negocio. Y la cabeza misma, así es como concibe la política. No, entonces se han buscado unos socios empresariales que también se han querido meter a jugar al Atari con la política, con todos los billones del universo. Y entonces hay una especie como de sociedad de intereses y ven la política como si fuera a jugar un jueguito de damas. Ponete aquí, quítate aquí. Sí. Relajando con este pueblo, o creyendo ellos que van a relajar con este pueblo. En consecuencia, lo que está sucediendo no es más ni menos lo que describió el doctor Leonel Fernández en su discurso. Un atisbo de tiranía, ahijado por el odio, por la soberbia, que quiere tiranizar al partido, quiere tiranizar al sistema político dominicano y quiere tiranizar al país. Eso es lo que está sucediendo.
En consecuencia, el país va a reaccionar. ¿Cómo reacciona el país? Nucleándose. Como ni más ni menos ha estado haciendo de una forma acelerada. Ya hoy salieron informaciones importantes confirmadas por el doctor o el licenciado Roberto Furcal, de que se están encaminando conversaciones muy interesantes, muy importantes, para posibles acuerdos a nivel senatorial, con Juntos Podemos y el Partido Revolucionario Moderno, porque cada cual, recuerden que estas elecciones son de 3 niveles, e incluso de 4 niveles: el nivel presidencial, el nivel de diputados, el nivel de senadores, el nivel de alcaldes y regidores. Y el sistema electoral permite toda una gama de coaliciones, de alianzas que se pueden hacer para sector por sector, provincia por provincia, las fuerzas puedan decir: vamos a ir aliados en X provincia. Sí. ¿Por qué? Porque se puede producir una conjunción de intereses para que el resultado de las elecciones tenga un impacto en la distribución de los poderes públicos. Que cualquiera que pueda salir presidente o no, de cualquiera de las 3 opciones que irán, cualquiera, le aplica a las 3, pueda tener un Congreso que no necesariamente sea totalmente anuente, o dentro de ese Congreso puede tener una parte de los diputados, una parte de los senadores, o que pueda tener X alcaldía y X no. Es decir, en la posibilidad de que la democracia fluya con acuerdos entre las fuerzas políticas es algo indudable y se está produciendo. Sí. Ya vimos cómo ya hay 6 organizaciones que hemos declarado formalmente como nuestro candidato al doctor Leonel Fernández Reina, que no hay manera de evitar eso. Hoy salió la cháchara de la sastrería constitucional, que nosotros siempre hemos dicho. Palacio. Ellos tienen una sastrería constitucional pret-à-porter, como le decimos nosotros, que la buscan para situaciones. Mira, necesitamos ahora hacer un trajecito para el asunto de cómo paramos a Leonel. No hay manera legal. Y uno de ellos, el más que usa los argumentos más fétidos siempre, reconoció hoy en un artículo que la ley dice que puede, pero que eso es un error del texto gramatical. Del texto gramatical. Que es un problema semántico, que no debió ser así. Es decir, ya ellos están reconociendo que el artículo 49, inciso 4, no le prohíbe al doctor Leonel Fernández, que se aplica que solo se aplica a los candidatos, no a los precandidatos. En consecuencia, ni siquiera abordan el 134 y el 135, que es el que describe el transfugismo, porque el transfugismo del 134 es para los nominados y el 135 describe que los nominados son los que han ganado las primarias. ¿Qué sucede? Que el doctor Leonel Fernández fue realmente nominado porque ganó las primarias, pero ellos se las robaron. Y la Junta nominó a otro. Y entonces ahora queda penalizado el que fue nominado, es el que no puede ir por otro partido. Si hubiera sido nominado el doctor Leonel Fernández, no hubiera podido ser candidato de otro partido, a menos que no fuera por una coalición. Mira, pero ¿qué sucede? Ellos quieren robarle la nominación y hacerle pagar el precio del artículo 134 como si hubiera sido nominado, pero se guayaron. Entonces parece que ya ellos no encuentran otro camino, y uno de ellos dijo: mira, el problema fue que fue un error del legislador. Pues semánticamente eso hay que cambiarlo. Bueno, pues sometan un proyecto de ley. Pero mientras tanto, no prohíbe al doctor Leonel Fernández, no le que hace rato ya derecho. Está postulado, está postulado ya. Sí. Y va a ser inscrito y va a ser obligado, aprobado por la Junta Central Electoral, que no puede bajo ninguna circunstancia insistir ahora en lo que podría ser evidentemente un bloqueo consciente de derechos constitucionales. Sería una especie de fraude parte 2. Sí, pero fraude además, parte 2. Además, Juárez, hay mucho en riesgo. O sea, yo particularmente creo que la Junta Central Electoral sería muy osada de, a pesar de lo que permitió, digámoslo así, de que fue que ella lo permitió,
de que los magistrados no estaban involucrados en el crimen colosal de fraude que se cometió el pasado domingo 6 de octubre. Digamos que no. Perfecto. Ahora bien. Dicen ellos. Dicen ellos, pues, bueno, yo no puedo decir otra cosa. Ahora, ellos como rectores de esa entidad, que ellos son los que la dirigen, nada más por eso debieron de renunciar, pero ellos se quedaron encaquetados en sus puestos. Ahora bien, ¿ustedes quieren seguir enganchados en su puesto? Pues de ahora en adelante la población los está vigilando para ver en qué cumplen y en qué no cumplen con la ley. Porque ese mandato que le da Palacio y que se lo manda con varios abogados y amenazan a la Junta, y se lo mandan con varios funcionarios, incluyendo funcionarios que ni siquiera abogados son, como es el caso de Francisco Javier García. Y se lo ponen claro a esa Junta diciéndole que hay de ti, Junta, si tú te atreves a aceptar la inscripción de Leonel Fernández. Si esa Junta se equivoca y no mide consecuencias y se mete en esa burbuja en la que se encuentra el gobierno, puede provocar un tsunami popular. Puede provocar una situación inimaginable en la República Dominicana. Así es. Mira, por eso es que yo digo, que decían, no, que ahí en el Centro Olímpico, en el día de ayer, los muchachos, sobre todo, tú veías ahí, eran juventud, todos. ¿Por qué? Porque fue un muchacho que lo llevaron preso. Poniéndose el letrero y diciéndole cuántas improperios ustedes se puedan imaginar a Camacho. Ya salieron por ahí muchísimos memes de que Camacho con una funda en la cabeza viendo el juego y de que va con la bebida y le dice, no, yo no quiero hoy bebida, con la bebida de 8,000. No, yo no voy a beber hoy. O sea, la gente es ingeniosa. Claro, tiene que ir con una funda en la cabeza, porque hay de Camacho si va a ese play, porque le van a tirar no hielo, no. Todo lo que tengan esa fanaticada en las manos, se la van a tirar todas. Y no Camacho. Camacho es el ejemplo de uno que se atreva a ir. ¿Tú te imaginas al Penco ahí, en el Palacio, en ese estadio Quisqueya? Tan feo en el para play. la foto, ¿no? O cualquiera de esas personas. ¿Tú te imaginas a Temo en ese play? Señores, ya la gente está que no le va a pasar una sola. Así que esa Junta que se prepare, y digo que se prepare para hacer su trabajo, no es que vaya a violentar, no, lo que la gente quiere es que se ajuste y se apegue a las normas, a los principios, a la Constitución, y que esa Constitución sea respetada. Así es. Porque eso es lo que la gente desde hace mucho tiempo está demandando. No era casualidad que en todas las encuestas reiteradamente marcara el 77, 78, 80, 82% de la población diciendo, esa Constitución no me la toquen. Así es. Yo no quiero que esa Constitución me la toque. Y un porcentaje muy parecido, yo no quiero reelección del presidente de la República. Y ese Danilo estado Medina. ahora es mayor. Entonces, imagínate tú, luego de que pasó lo que pasó el 6 de octubre, cómo está la gente, que cualquier cosita, Juárez, no importa lo pequeña que cualquiera la pudiera imaginar, puede provocar una situación altamente complicada y luego no se va a poder controlar. Por más que el gobierno la quiera controlar, al final no la va a poder controlar y eso es lo que hay que evitar. Y la Junta también tiene un compromiso con este pueblo dominicano y la gente lo está observando. No es un favor. Eso es así. En este caso, la Junta Central Electoral no tiene otra, porque esos magistrados no tienen que hacer teoría, simplemente leer. Así es. Nada más hay que saber leer. El artículo 334 establece que los candidatos, los nominados, no podrán ser por un partido, luego no podrán ser candidatos por otro, los nominados. Y el 136 dice que el nominado es el que resulte ganador, declarado ganador en las primarias o convenciones de su partido. Y también habla de los candidatos. En otras palabras, no hay que ser un teórico constitucionalista, simplemente hay que saber leer. Eso se aprendió en el tercer grado, segundo grado. En el primer grado, por Dios. Cualquiera que usted lea eso ahí, ya punto. En otras palabras, eso no hay debates. Sí. Aquí no hay debate sobre eso.
Esto es un bulto que han hecho los sirvientes de la sastrería constitucional, que salen a decir una serie de sandeces que ni siquiera se menciona en la ley electoral, se refugian ni que en la ley de partidos, que establece también que se trata de una posibilidad aplicada a los que haya sido candidato, que Leonel Fernández no ha sido candidato. En el momento en que fue a la primaria no había sido candidato por ningún partido. Ese set de reglas pasó hace rato. Las primarias pasaron hace rato. El que aplica es el de las nominaciones, que es el 134 del transfugismo. En otras palabras, lo que se le pide a la Junta Central Electoral no es un favor. Está obligada a leer ese artículo y cumplir ese artículo. Ni siquiera tiene que apelar a la Constitución. Ni siquiera. Porque si ese artículo dijera algo diferente a eso, que violara el derecho del doctor Leonel Bueno, Fernández ahí Reyes, tendría que apelar cualquier tendría cosa. que apelar, como apeló el Constitucional, que por ejemplo a la ley que le decía, mírenlo aquí, nuestro máster muy activo siempre. El derecho de proponer candidato. Un niño de primaria, tan pronto usted lo saca del colegio, le dice, léase eso ahí. Así Y el mismo niño lo dice, derecho de proponer candidato. Toda candidatura será sustentada por un partido, agrupación política y movimiento político, siempre y cuando se ciñan. Artículo 134. Transfugismos en las candidaturas. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas, léase el penco. Ajá, léase el por penco. un partido, agrupación, movimiento político, alianza a la cual pertenezcan el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postulados por ningún otro partido, agrupación, movimiento o alianza en el mismo proceso electoral. Por ejemplo, Eso el está penco, claro. el penco no puede irse No, el por ningún penco otro no. partido. El penco, El penco está agarrado ahí, amarrado en el PLD. Pero mira, vamos a ver si tenemos el 136. El 136 que dice la nominación. Bueno, cuando lo ubiquen lo vamos a postular. Mira, eso... En otras palabras, la Junta tiene que cumplir una obligación legal. Su mandato, Míralo miren ahí, la nominación. míralo ahí. ¿Cómo Ese es declara 136. la ley electoral, que es posterior a la ley de partido, Sí. y que es la que aplica para el proceso nacional, no para las primarias? Las primarias pasaron ya. Nominación de los candidatos a cargo electivo que hayan de ser propuestos por un partido deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes a las elecciones primarias, convenciones o mecanismos. Es decir, el que sacó la mayoría o la Junta declaró que sacó la mayoría, ese es el nominado. En consecuencia, el que está prohibido de no ir por otro partido, vamos a ver el 134. Es el penco que está impedido. Vamos a ver el 134 más. Pero el penco está bien porque él se va Mírenlo por el ahí, PLD el 134, las personas que hayan sido nominadas. para ser postuladas. Ahí no por hay un para dónde partido. coger, señores. Por eso es que nosotros decimos que no hay debate. Eso le llaman Sí. bulto. Bulto allante en Exactamente. movimiento. Porque ¿qué pasa? Tienen 3 o 4 sastres constitucionales que le dan una televisión, o le dan un programa, o le dan un titular. Y de una vez dicen, había uno que se inventó una vez que Danilo podía quedarse sin modificar la Constitución. Sí, Sí, y sí, viva con todo su cara eso. fresca hablar de eso, sí, sin modificarse. Que Y se te quede estoy ahí. hablando de un No, legislador. Y nosotros le decíamos, sí, también él puede ir a la luna también. Sí, a pie puede ir. Eso, un disparate tú lo puedes decir de miles de maneras, lo puedes decir con lentes, sin lentes, con una pose, como lo hacían ellos. Esos son disparates. Como son disparates, lo que quieren hacer ahora de leer una cosa, ellos dicen ahora de esos artículos, nunca ahí fue un error, que lo que Pero quiso, es que lo que quiso Rodríguez decir el Huerta- legislador. Bueno, pero es que si a ellos le pagan y le pagan dinero, No hay debate, señora. sumas jugosas, Así es. ellos mantienen el debate ahí a como de lugar porque es que le están pagando. Es un dinero, un desperdicio de dinero a borbotones, que eso manda madre. Sí. Pero mira, lo importante también, Juárez, es que ahí viene un proceso altamente complicado, ¿eh? La Junta está, como yo no sé si es que ellos están muy cansados, que ya la edad también no les permite hacer ciertas cosas, pero esa Junta Central Electoral debe de ir preparando un proceso que viene en febrero. Tú sabes que el mes de Sí, diciembre porque ya es dijo, un mes ya dijo que prácticamente no muerto. va al automatizado porque no hay Bueno, no, consenso. porque Al no hay revés, lo que hay es consenso. una Un reclamación de que rechazo, fraude. Sí, pero y que no crean ellos que por ellos decir que no se van a utilizar esos equipos, todavía está pendiente la auditoría Claro, técnico forense. claro. Eso está ahí. Claro. Todavía está ese pedimento. Ahora bien,
independientemente de eso, ok, no va a haber voto automatizado. ¿Y cómo? ¿Cuál va a ser el método? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Quieren sorprendernos a última hora con el temita. El gobernante de turno, Danilo Medina, conocemos ya cuál es la figura, el personaje, ¿verdad? Es un hombre que le gusta mucho sorprender, que apela a ese grupo al engaño y al fraude. Y en ese sentido, la Junta Central Electoral está ahí, vuelvo a reiterar, para garantizar que la voluntad del pueblo sea respetada, que se le garantice que el voto de cada dominicano se cuente y se cuente tal cual ese dominicano eligió. Por lo tanto, esa Junta se tiene que ir preparando para ese proceso e irlo discutiendo conjuntamente con las organizaciones políticas. Ya ellos deben de estar en esa etapa, en esa fase. No, pero ahora están, mira, por eso es que yo digo, ya esas candidaturas, el día que toque la inscripción, hay que ir el primer día, primera hora, a llevar eso y depositarlo en la Junta. Así es. Para que se acabe el temita ese. Así es. Para que se acabe. Hoy veo a Guido Gómez Mazara dando una rueda de prensa porque Miguel se quedó sin pito y sin flauta, aparentemente, porque no inscribió candidato a la presidencia. Ellos dijeron que se iban a reservar. No pusieron al Penco ni a nadie. Pero tú sabes por qué yo entiendo. Cosa que extrañó, porque se suponía que era. Sí, pero no, tú sabes lo que pasa, que Miguel no es solamente Miguel. Miguel pudiera, o quizás tiene la intención de inscribir al Penco. El problema es si el PRD se lo va a permitir. Ese es el problema. Si esa dirigencia de ese PRD estaba de acuerdo con lo que Miguel le estaba pidiendo. Parece ser que Miguel veía la cosa difícil en ese partido. No habían condiciones para eso, no habían condiciones para la situación y él dije que reservó la candidatura presidencial. Pues ahora Guido dice que a nivel presidencial no se podía, que había una fecha fatal y esa fecha concluyó. Ahora yo le pregunto a la Junta Central Electoral, ¿y ustedes qué van a hacer en ese sentido? No, porque es que la Junta ya debe de dejar ese guabineo. La Junta lo que se tiene que ceñir es a sus reglamentos, a las normas y actuar en consecuencia. Ese guabineo y ese ponerse a los pies de un gobierno, eso se tiene que acabar en este país. Porque la gente está vigilante y está ojo visor con esa Junta Central Electoral. Sí, como tú planteas, la Junta va a tener ahora una doble responsabilidad. Ellos han salido de este proceso con la imagen muy lamentable, pero muy clara, de que no pudieron manejar el proceso electoral ante los pujos dictatoriales del poder. Esa es la pura verdad, señores. Porque la Junta, el fraude electoral digital fue el último estiletazo. Pero veníamos de cuando montaron las campañas de radio y televisión que estaban prohibidas en plena pre-campaña. Luego gastaron billones de pesos de recursos públicos, como les dio la gana al gobierno. Mandaron funcionarios públicos a hacer campaña. Entonces compraron vulgarmente cédula, vulgarmente en las filas, delante de los militares y de los presidentes de mesa, vulgarmente. Gente, como quien dice, aquí estamos apoyados por el poder, y la Junta no hizo nada. No hay un solo preso, ni un solo sometido por compra de cédula. Y dice Participación Ciudadana que fue en el 30% de las mesas. Señor, el gobierno no asaltó el sistema electoral de la manera más vulgar que se puede asaltar. Y para darle el tiro de gracia, le mete entonces todos los fraudes que César Fernández y todo el equipo técnico han demostrado hasta la saciedad, mesas abiertas hasta las 1:30 de la mañana, transmitiendo seccionadamente la información digital como les dio la gana. Les robaron 300,000 o 400,000 votos al doctor, de dominicanos y dominicanas que votaron por el doctor Fernández, una burla vulgar de la voluntad popular. Entonces esa Junta sale ahora a querer organizar el proceso de febrero. Por suerte ya vio que jamás en la vida podía meter el voto automatizado y lo tiró de una manera elíptica. Bueno, si no hay consenso, ¿cómo va a haber consenso?
Al revés, el consenso es que no se aplique. Yo creo que la única organización que podría estar de acuerdo con que se aplique ese mecanismo que quisiera es el beneficiario que montó y dirigió eso. En otras palabras, si él quería una unanimidad, la unanimidad es contraria. La unanimidad solamente la van a encontrar en el comité político del PLD. En otras palabras, la Junta Central Electoral ahora va a tener los focos del país de que no ha restaurado jamás en la vida lo que se cometió, porque lo que se cometió fue un crimen contra la voluntad popular. No fue contra el doctor Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández fue presidente 3 veces. Fue contra 1.200.000 dominicanos que votaron por él y que le dijeron, no, aquí lo vamos a manejar con una computadora y vamos a hacer un escrutinio digital que no está previsto en la ley. Y vamos a decir que un tal Penco fue que salió. ¿Qué es esto? Eso fue lo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque el que está detrás del Penco era que estaba detrás de todo. Era el titiritito. Lógico que sí. En consecuencia, esa Junta va a seguir teniendo la presión de ese mismo grupo, pero es su responsabilidad. ¿Cómo le puede salir esa Junta a este país ahora, cuando 6 organizaciones ejercen su derecho de nominar al presidente Fernández, que lo permite la ley, como le explicamos ahí, y la Constitución ni hablar? Derecho fundamental, consagrado. Dice que no lo va a inscribir o que no va a admitir una candidatura como esa. Bueno. Sería la reconfirmación, aún todavía más descarnada, de que no es más que una especie de subsidiaria del Palacio Nacional para hacer lo que le dé la gana al Palacio Nacional. Eso no se lo va a permitir el pueblo dominicano. ¿Tú sabes cómo dice? A los miembros de la Junta Central Electoral, que deben de estar claros de eso. No tiente, no me tiente. No me Por tiente. Dios. Así dirá la gente de... Porque sería un abuso sobre un crimen. No siga tentando. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que están, como decíamos ayer, funcionarios al borde de un ataque de nervios. Tenemos la información de que las mediciones que han hecho el doctor Leonel Fernández, de ellos mismos, el doctor Leonel Fernández le lleva el doble o el triple, ahora 7 meses de las elecciones, al Penco. ¿Por qué? Porque no es un candidato real, señores, eso lo fabricaron ahí. Y ellos lo saben. Entonces, ¿a qué apelan? Vamos a tratar de bloquearlo, violando la ley. De alguna manera. Sí. Eso es una catástrofe. Primero, que no se va a consolidar. Y segundo, que demuestra que no lo pueden derrotar en las urnas. Porque si ellos fueran... Bueno, es que la experiencia que seguro, ellos sufrieron el 6 de octubre... Ellos lo dejan ir para que incluso le debilite el voto opositor, por supuesto, supuestamente. Mira lo que pasa, que la experiencia que ellos vivieron el pasado 6 de octubre fue que a las 5:30 de la tarde, cuando ya ellos sabían que iban a perder, tuvo que salir Danilo volando para el comando de campaña del Penco. Y él mismo dirigió su cosa, aparentemente. Porque después que Danilo estaba en esa oficina fue que las cosas empezaron a cambiar. Claro. Entró Danilo Señores, Díaz todo eso fue manipulado. con un paquete de papeles. Todo eso fue manipulado. Al ratito salió Danilo Díaz de ahí y eran ya casi las 6 de la tarde cuando Danilo Díaz salió y de repente a las 6:30 empezó todo a cambiar. Adiós, pero un panorama que empezó a cambiar de una forma cuando ya el 90% prácticamente del proceso estaba... Pero algo peor, todo, señor, esa Junta empezó a dar resultados con 1.100.000 gente en las filas, que lo veían en sus celulares, los resultados. Es más, cuando el votante llegaba a la mesa, veía, si era de Valverde, por ejemplo, en la provincia, él podía ver, mira, Valverde, ahí está ganando que el Penco. ¿Y qué es eso? Antes de votar. Eso fue un atraco a la voluntad popular, vulgarmente. Que no pueden ellos soñar que lo pueden ahora rematar con otro atraco a la Constitución y a la ley, que sería violar los derechos del doctor Leonel Fernández de participar y de los partidos que lo estamos postulando a que estén en las elecciones. Va de candidato a la presidencia de la República, que no le quepa duda a nadie. Porque lo permite la ley, porque lo permite la Constitución y porque lo pide la inmensa mayoría del pueblo dominicano que le sigue, que es lo que realmente aterra a ese grupito palaciego.
Mira, a ellos lo que les aterra es que saben que es verdad que les va a ganar. Por eso es que están tratando de evitarlo, impedirlo a como de lugar. Sí. Por eso es que tú ves a Monchi Fadul tratando de tejer ahí de alguna manera la cosa y tratando de ver cómo es que le van a entrar el agua al coco. Mira, tú sabes que la renuncia del doctor Pina Toribio Sí. de su cargo a embajador por Argentina se produjo en el día de hoy también. O sea, sí, ya la tiramos. tenemos. Sí, La carta. La carta, sí, yo no la vi. sí, porque esta que leímos ahora fue la de hoy. Que se pronunció más o menos los mismos términos que la de ayer, pero diciendo yo tengo que tomar esta decisión. Ya no era salir del PLD nada más. No, yo tengo que renunciar a representar a este gobierno. Mírala ahí. Embajada de la República Argentina. Y ahí es donde él le dice, no es, el párrafo penúltimo, no es posible ignorar la situación actual que estamos atravesando, lo cual me obliga a reflexionar y asumir posiciones sobre la base de mis convicciones y mis principios. Cierto, Lo que le quiso decir, yo no puedo seguirlo representando a usted aquí, a ese gobierno. Pues no es nada más en el partido, no, es un problema de gobierno. César está viendo claro la deriva autoritaria y la deriva de poner de lado los principios y poner de lado la mística. Sí. El proceso de gangsterización que se está produciendo, hay que llamarlo por su nombre. Claro. Donde se trata la política como una especie de herramienta de cambio. No te preocupes que eso se resuelve con dinero. ¿Y qué es esto? Incluso con dineros públicos. No, pero es que imagínate. De corrupción al hipercorrupción. No es una mega, no. Una hipercorrupción. Pero cuando ponen al mando de esa organización política a una persona que ha sido acusada de soborno, de fraude, de todo lo que ustedes se puedan imaginar en esa cabeza, que no es nada legal, ese señor está acusado. Y que lo precisamente por eso fue que lo pusieron. Lo ponen al frente de esa organización política, es como para que todo aquel que se respete un poco sepa que tiene que salir de ahí, porque, bueno, quizás Temo está arrepentido de haber hecho lo que hizo, porque él confesó que recibió el dinero de Odebrecht. Ahora bien, ahí habían una serie de hombres valiosos que bien pudieron dirigir a ese comité político. Mira, me decía alguien, un militante del PLD, me decía, Lindsay, cuando entraba por esa puerta un miembro del comité político, todos los compañeros nos parábamos para saludar a ese compañero, miembro del comité político, y me decía él, ¿tú te crees que entra por ahí, por ejemplo, el Penco o Temo, y yo me voy a parar? Así es. O sea, señores. No, porque hay la noción de que asaltaron la institucionalidad del partido. Claro, porque es que el respeto no se compra con dinero. El respeto se gana. Y la forma de usted ganar el respeto de la gente es en el accionar a través del tiempo, en su vida. En este caso, la actividad política. O sea, usted tiene que llegar a ocupar ciertas posiciones. Debe de ser, y se supone, en base al mérito. Sí. No a otra cosa. No puede ser que porque tú le caigas bien al presidente o al que tenga el poder, o porque tú le seas un servil de él, entonces a usted lo pongan en los lugares más exclusivos y privilegiados. ¿Cómo se sienten los demás? A menos que el comité político no exista y sea una especie de mampara para él instrumentalizar la unánime voluntad por WhatsApp. Mire, aprueban tal cosa, en el WhatsApp aprueben, ahí está aprobado. Señores, el comité político lo consultaron cuando metieron el proyecto de la Constitución de contrabando para hacerlo figurar como de los senadores. No lo consultaron porque no vale dos pepinos. El comité político ese que otrora del PLD, eso no tiene autoridad. Señores, vamos a decir las cosas como son. El que manda ahí dice, pone, quita. Es Danilo Medina, que se quiere quedar como tirano en este país. Bueno, todos ellos son empleados. Y quiere tiranizar esa herramienta preciosa que creó el profesor Bosch con mucha mística para pasar ahora a ser una especie de ariete de su voluntad. Totalmente. Y se le está desinflando en las manos porque no es cierto que él va a poderse
salir con la suya en ese plan contra esa herramienta institucional que el profesor Bosch dejó, uno de los más grandes hombres públicos de América. Cierto. Creada con esfuerzo, con mística, con luchas, con posibilidades de bien, manejado por reglas internas, con solemnidad, con fraternidad. Nada de eso existe, señores. Ahí es como una llamada telefónica. Esto es lo que hay que hacer, incluso a las mujeres. Ni siquiera subieron una mujer, hubieran podido subir por lo menos No, pero una. tú sabes lo que dijo Altagracia Salazar, de que las mujeres que están ahí en ese comité político, que son muy pocas, sonríen para posar para las fotos y sirven café y agua. Imagínate. Me da mucha pena, tú sabes. Pero es una lástima, eso es una lástima. Pero yo creo que... cada quien se gana lo que se gana. Así es. Lamentablemente lo que se está viendo ya en la práctica es que el PLD ya no existe, como dijo el profesor, el doctor Leonel Fernández Reina. El PLD del profesor Bosch ya no existe. Señores, llegando al final de este espacio, se terminó el llegando al programa, y lo decimos con pena, porque nosotros le teníamos al profesor Bosch un cariño muy probado en luchas políticas y en sí, porque era un afecto cargado de admiración. Seguro. El profesor Bosch, recuerden aquella locución que la vamos a traer muy pronto aquí, donde decía, cuando hicimos el pacto en el 94, 93, que decía, serán pequeños en números, pero grandes en su decisión y su voluntad de luchar por esta parte y por este pueblo. Y lo dijo. Uno de los elogios que agradecemos en la dimensión excelsa donde él está, a nuestras luchas humildes, y que la pusimos al servicio de que su partido llegara al poder. Lamentablemente algunos se fueron con el rifle y los 100 tiros y traicionaron al profesor Bosch, traicionaron al Partido de la Liberación Dominicana, traicionaron a los aliados, todos, y traicionaron a la República Dominicana. Por eso se está quedando eso como un cascarón vil diríamos, de sirvientes al servicio de esa destrucción de ese partido tan icónico para nuestro país. Señores, antes de terminar, como promesa obliga, le habíamos planteado que al final del programa íbamos a ir pasando las intervenciones de los presidentes de los partidos que tuvieron en las distintas convenciones donde se proclamó la alianza, la coalición que lleva al doctor Leonel Fernández Reina a la presidencia, como candidato a la presidencia. En esta ocasión vamos a presentar dos discursos, uno del licenciado Elías Wessing Chávez, en la muy concurrida y muy vibrante convención que tuvo, y también seguido de las palabras que dijo el doctor Leonel Fernández Reina en esa convención. Y luego el programa se despide solo. Nos veremos mañana, Dios mediante, en otra entrega de A Ganar. Muchas gracias por su atención esta noche. Buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020. Mis palabras serán breves, porque el protagonista de este acto, después de Dios, es el doctor Leonel Fernández. Aprovecho mis primeras palabras para presentar formal renuncia a la candidatura presidencial que se me otorgó el 7 de diciembre de 2018 en la primera convención nacional de nuestro partido, de acuerdo con la nueva ley de partidos políticos. En consecuencia, someto esa renuncia a la aprobación de todos los delegados aquí presentes. Señor presidente Leonel Fernández, nuestro partido ha sido una organización política que ha levantado la bandera de los valores patrios. En esta ocasión entendemos que no es la excepción. Estamos haciendo lo mismo en una coyuntura política especial
en la que fuerzas negativas que nos gobiernan quieren perpetuarse en el poder y quieren ya no transgredir la Carta Magna que intentaron hacerlo hace unos meses, sino transgredir la democracia y la libertad que tanto le ha costado al pueblo dominicano. El paso que usted ha dado, muy doloroso que sabemos que ha sido, de salir de la organización en la cual usted sentó raíces junto al profesor Juan Bosch, ha sido un paso valiente y patriótico, porque no se puede estar junto con los cimarrones, hay que estar del lado de la dignidad. Y la Fuerza del Pueblo, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el Bloque Institucional Socialdemócrata, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido de la Unidad Nacional y ahora el Partido Reformista, nos unimos como un solo hombre, como una sola mujer, para defender la dignidad de la República Dominicana. Hace unos días escuché al primer mandatario de la nación dando un discurso que nos sorprendió a todos, porque en él se manifestaba y decía como que él lo había hecho mejor que el doctor Leonel Fernández cuando fue presidente. ¿Y quién puede creer eso? Aquí todos sabemos que la primera ola de reformas democráticas de la República Dominicana las encabezó el doctor Leonel Fernández Reina. Y que dejó la alfombra lista y servida para que en 2012 el presidente que en aquella ocasión elegimos continuara la obra de estadista que suponíamos él iba a hacer. Y yo solamente voy a poner un ejemplo simple de lo que entiendo es una mezquindad desde el poder. El doctor Leonel Fernández comenzó a hacer las líneas del metro de Santo Domingo. Un proyecto que se supone que debía continuar el otro gobierno que le siguió. Sin embargo, vimos que en vez de darle continuidad a una política pública estatal que iba a resolver el problema del tránsito y del congestionamiento aquí en Santo Domingo, se le ocurre hacer un teleférico en la parte alta de la ciudad aquí, que si bien puede ser atractivo para los ciudadanos que están allí, no resuelve ningún problema de congestionamiento del tránsito. Entonces nosotros entendemos que ese tipo de política mezquina, es la que tenemos que descontinuar a partir del año 2020. Y reitero, presidente, que los valores de la patria están en peligro, porque vemos que el gobierno es el principal patrocinador de sacar el escudo de la bandera nacional. Y eso no se lo vamos a permitir. Porque ahí está la esencia de la dominicanidad. Ahí está nuestra identidad, nuestra historia. Y sobre todo, la honra y el honor al único que la merece, que es Jesucristo. Por tanto, señor presidente, nosotros, los quisqueyanos y quisqueyanas, confiamos en que usted va a rectificar ese tipo de política obtusa y negativa que está
llevando a efecto este gobierno. Y voy a decir algo que parecería que puede ser duro a los oídos de algunos, viendo lo que sucedió el pasado 6 de octubre, donde se realizaron unas primarias y donde todas las encuestas hasta ese día decían lo que era el sentimiento del pueblo que fue a votar, que estaba 65-35, 70-30 a favor del presidente Leonel Fernández. Sin embargo, vimos cómo se hizo una trapisonda, una trampa. Claramente, una trampa a nivel digital, con un sistema que a todas luces está en cuestionamiento ahora mismo. Y yo digo que en 2020 nosotros vamos a formar una fuerza colosal para resarcir ese daño que se ha hecho. Y me atrevo a decir que el 17 de mayo, si hay fraude, hay candela. Porque no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que la voluntad del pueblo se exprese en esa ocasión. Y para eso tenemos un gran capitán que lo ha sido antes y lo va a hacer ahora con la ayuda del Señor, el doctor Leonel Fernández Reina. Propongo a los asambleístas, delegados, dirigentes aquí presentes, que el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano en su segunda convención nacional elija ahora como candidato presidencial para el 2020 al doctor Leonel Fernández Reina. Los que estén de acuerdo, que levanten su mano y se pongan de pie. Lorencito. Lorenzo. Se somete a la consideración de todos los delegados la candidatura del presidente Leonel Fernández. Los que estén de acuerdo, aprobado. ¡Aprobado! Presidente, usted tiene la palabra. Amigo, compañero, hermano, Elías Huesín Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Mis saludos también a su distinguida esposa, Angie Romero, compañero Eduardo Veras, secretario general del PQDC, a Besaida González, diputada de la Patria, a la doctora y amiga de muchos años, la doctora Tania Báez, compañero Lorenzo Carrasco, alto dirigente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, a todos los dirigentes, miembros, afiliados, amigos del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, mis saludos más afectuosos. Compañero doctor Franklin Almeida, la profesora Ligia Amada Melo, compañero Ignacio Ditren, Arístide Fernández Zuco, Luis Toral,
César Fernández, Ivanhoe, NG y al general Guillermo Guzmán Fermín. He dicho compañero, amigo, hermano, Elías Wessing Chávez, y eso tiene una razón de ser, porque en medio de la diversidad de lo que es la familia dominicana, resulta que mi padre, el mayor José Antonio Fernández Collado, quien era oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, actuó bajo las órdenes del general Elías Wessing y Wessing. Y ellos fueron grandes amigos. Yo llegué a conocer al general Elías Wessing y Wessing a través de mi padre, José Antonio Fernández Collado. Pero antes que mi padre, wessingista era mi abuelo, José Antonio Fernández, Don Chano. Y entre Don Chano, mi abuelo, y mi padre, José Antonio Fernández Collado, querían que yo también fuera del Partido Quisqueyano Demócrata. Pero en medio de la diversidad, mi madre era bochista. Y entonces yo terminé siendo primero del PRD, luego del Partido de la Liberación Dominicana, pero hoy estamos aquí unidos, bochistas y wessingistas, en bien de la patria. Y bien, quisiera, por supuesto, empezar por expresar mi gratitud por este acto de confianza que depositan sobre mis hombros el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano en escogerme como su candidato presidencial para los comicios del año venidero, mayo 2020. Pero también de manera muy especial, testimoniar mi gratitud a la generosidad y al desprendimiento que ha tenido Elías Wessing Chávez al renunciar a su legítima aspiración de ser candidato a la presidencia de la República y transferírmelo a mí en esta ocasión. De manera que, de verdad que es un gesto fraternal, generoso, solidario, que les pido a todos ustedes un fuerte aplauso para Elías. Y bien, ¿qué nos impulsa en estos momentos para continuar la lucha en la República Dominicana? Bueno, el 6 de octubre pasado se celebraron elecciones primarias abiertas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Todas las encuestas señalaban que se saldría victorioso de ese torneo electoral. De hecho, la gente acudió a ejercer su derecho al sufragio y no cabe duda de que nosotros ganamos. Pero a partir de las 6:30 de la tarde del domingo 6 de octubre, cuando ya se había computado el 90% de las mesas y por lo tanto se había consolidado una tendencia que sería invariable, porque los especialistas en estadísticas electorales y teoría de probabilidades sostienen que cuando en unas elecciones se ha computado el 60% de las mesas, hay una tendencia que se consolida que solo podría variar en el 0,5% del electorado. Por eso, desde que alguien llega a un 60% y está arriba, se puede pronosticar que ha ganado. Las estadísticas no fallan. La teoría de probabilidades lo establecen con claridad. Llegamos al 90% del conteo de las mesas y se produjo una variación en el 10% restante del 2% de los resultados electorales. Eso humanamente no es posible. No era posible, faltando solamente 200,000 votos de 1.800.000, se habían computado 1.600.000, solo faltaban 200,000 votos. En eso que faltaba no era posible producir una variación de un 2%, otorgándole el triunfo a nuestro opositor. Por tanto, se puede decir, sin lugar a dudas, sin exageración alguna, que el pasado 6 de octubre se produjo el primer matadero electoral automatizado en la historia de la República Dominicana. Y frente a ese matadero electoral automatizado, nosotros le decimos a la gente de Palacio que no se saldrán con la suya, porque en mayo del 2020 es para afuera que van.
Aquí, en el Gran Santo Domingo, escucharán al pueblo decir, es para afuera que van. En San Pedro, es para afuera que van. En La Romana, es para afuera que van. En Asua, es para afuera que van. En Peravia, en Ocoa, en San Francisco, en Montecristi, en toda la República, para afuera que van. Que lo sepan desde ya. Lo subimos, lo bajamos, es para afuera que van. Ahora bien, ese acto ocurrido el 6 de octubre de fraude electoral estuvo precedido de otro intento de reforma a la Constitución de la República para permanecer en el poder. Esa fue frenada por la acción popular. Pudimos movilizar a distintos sectores de la vida nacional que impidieron que se consolidara por segunda vez consecutiva una reforma a la Constitución de la República. Y eso nos mueve a la reflexión, porque al final la República Dominicana ha venido luchando a lo largo de toda su historia por establecer un sistema democrático, que es el único que permite al pueblo escoger libremente quiénes serán sus gobernantes. La única forma legítima, legal, de acceso al poder es a través de un proceso electoral, y eso tiene que someterse al respeto al procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes de la República. Por tanto, la democracia se fundamenta en ese ejercicio legítimo de acceso al poder por la vía electoral, pero también de respeto a la ley de leyes, el respeto a las normas del país. Cuando eso se quiebra, cuando eso se irrespeta, se entra en un estado de anarquía, de desorden. Y en ese sentido, entonces, no hay condiciones para que el país pueda progresar, para que el país pueda prosperar, para que haya bienestar para todos. Es fundamental para que un país pueda transformarse, crear oportunidades de empleo, de educación de calidad, de acceso a la salud, de acceso a la seguridad social. Todo eso solamente se logra cuando existe un sistema político estable y democrático. Luego vendrán otras luchas. La lucha porque tengamos un sistema eléctrico confiable, porque haya un sistema de transporte seguro, porque podamos combatir la seguridad ciudadana, el tema de la inseguridad que tanto nos afecta. En fin, los pueblos tienen múltiples causas por las cuales luchar, pero el punto de partida es la democracia, y la democracia es la Constitución, y la democracia es respetar la voluntad popular cuando se expresa a través de las urnas. Entonces, lo que hemos visto con el fraude electoral del 6 de octubre, con el intento por segunda vez de reformar la Constitución, es que estamos retrocediendo en la República Dominicana. Es un retroceso institucional que nos coloca como una democracia frágil. Y una democracia frágil, si falla, entonces todo el país va a caer en un estado completamente de desorden, de anarquía, que nos va a empobrecer a todos. Por eso es tan fundamental el que hayamos asumido esta lucha. Pero hoy vemos el continente. ¿Qué está pasando en América Latina? Tenemos al vecino en Haití. Estamos viendo las protestas que cada día está habiendo en Haití, pidiéndole la renuncia al presidente Jovenel Moïse, porque ya no se confía en su capacidad para hacer que Haití pueda avanzar. Hay un problema de Estado fallido. Haití hoy día es un Estado fallido. La República Dominicana queremos que sea un Estado social, democrático, de derecho consolidado, que es el que nos va a permitir seguir avanzando. Pero eso es Haití. Hoy, la primera plana de los periódicos nos trae a Chile. Anoche hubo 1.200.000 personas en la capital de Chile, Santiago de Chile, protestando. Chile es un país de democracia estable. En Chile nadie se plantea modificar la Constitución para quedarse. Ya en Chile no hacen fraudes electorales, pero el pueblo chileno ayer estaba en las calles pidiendo ¿qué? Educación de calidad, empleo para los jóvenes, mejorar las pensiones, mejorar el sistema de transporte público, de manera que aún teniendo un sistema democrático estable, los pueblos no están conformes, porque luego que se conquista esto, el tema es la mejoría económica y social del país. Eso ocurrió en Chile ayer. Pero la semana pasada el tema fue Ecuador. Y en Ecuador todo empezó porque se subió el precio del pasaje al transporte.
se subió el precio de los combustibles y el pueblo se sublevó hasta el punto de que el presidente quiso cambiar el lugar de la capital de la República, que está en Quito como capital, y la trasladó a Guayaquil en lo que pasaban las protestas. Y luego tuvo que dar marcha atrás a todas las medidas restrictivas que adoptó en la economía y la sociedad para que el pueblo se calmara. Bolivia, desde anteayer está en un estado también de violencia, porque la oposición entiende que ocurrió algo parecido a lo que pasó en la República Dominicana. Elecciones, se veía que se iba a una segunda vuelta, hubo una suspensión del conteo de los votos y cuando reanuda resulta que ya no habrá segunda vuelta, sino que se ganó en la primera vuelta. Entonces hay un retroceso en América Latina, en Ecuador, en Chile, en Haití, protestas en Colombia recientemente, porque ha habido como una reanudación también en Nicaragua por igual. Es decir, el continente de repente está entrando en una etapa de protestas, de inconformidad social, de fraudes electorales, que representan un retroceso no solamente institucional, sino un retroceso en términos de progreso, de bienestar para nuestros pueblos. Entonces aquí, en la República Dominicana, no podemos darnos ese lujo, porque este país ha venido bien. Cuando uno mira lo que éramos 20 años atrás y lo que somos hoy, no cabe duda de que hemos avanzado. Yo digo, el problema nuestro sigue siendo un problema de desigualdad social, de que el progreso que hemos tenido no ha sido repartido equitativamente para todos. Esa es la verdad. Pero hemos progresado, hemos avanzado. Por eso solamente se sostiene si hay respeto al orden institucional. Y nosotros en el PQDC y los otros partidos aliados junto a la Fuerza del Pueblo seremos los garantes de que efectivamente la República Dominicana va a consolidar su Estado social y democrático de derecho y que esa es la base para que continuemos el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la generación de empleos, la creación de riquezas, que tengamos una base cultural sólida, la protección del medio ambiente, los recursos naturales, en fin, que hagamos una República Dominicana de la que nosotros podamos sentirnos todos orgullosos de ser dominicanos. Así pues que en el día de hoy solo quiero reiterar mi gratitud por este acto solidario, generoso, de concederme ser representante de la boleta electoral de este partido que ya tiene una larga historia en la lucha por la democracia en la República Dominicana. Y les diré que con el PQDC, los demás partidos y otros aliados que tendremos en la sociedad dominicana, movimientos sindicales, movimientos sociales, campesinos, grupos estudiantiles, toda esta fuerza unida, crearemos un frente opositor que obtendrá la victoria el próximo mayo del año 2020. Juntos venceremos. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. Muchas gracias. Hemos escuchado al próximo presidente de la República Dominicana. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.